Entonces, mientras, pues vamos a dar un intro del programa de hoy. El programa de hoy se llama Abuso en la Espiritualidad. Pues es un programa bastante controversial. ¿Por qué? Porque pues hay muchos abusos en la espiritualidad. Yo le comenté a Daniel, que él fue el que escogió el tema. Normalmente ya les había platicado los temas, los escogen los. Entonces me manda un video súper fuerte de una chava que sufre un abuso con una persona, no recuerdo el nombre, donde pues al final del día lo único que estaba buscando esa persona pues es tener sexo con las diferentes mujeres que entraban a lo que viene siendo su área. Listo, ya está dando la 10. Entonces, también habla otra vez. Ya le habían dado que sí, transmitir. Me salen muchas veces la solicitud. Y acá está. Hola. Hola. Ay, qué ¿Cómo padre. estás? ¿Todo bien? Déjame le subo. ¿Cómo estás? Bien, acá con frío. Pero bueno. Acá ya estamos con mucho calor. Mejor, disfruten. Sí. Bueno, pues les estaba comentando a todos que cómo inició lo que viene siendo el tema de hoy, que es el abuso en la espiritualidad. El cómo me mandaste el video de la persona esta que evidencia a otra persona que hace retiros y que pues que te lleva a un proceso de espiritualidad o de renacimiento o de sanación, ¿no? Entonces, yo le comentaba a Daniel que pues es un tema muy fuerte, pero cuando él me lo platica, yo me imaginé así tal cual la cienciología, ¿no? Lo del Tom Cruise, que ya sabemos que tiene ahí como una religión empresa donde te invita a tener eso es como que antes era muy llamativo, muy con los gringos, ese tipo de cosas, ¿no? Poco a poco fueron saltando más cosas, obviamente también la iglesia o las religiones tienen ese tipo de situaciones, entonces el tema es muy amplio si lo queremos tomar desde un lado, ¿no? Ahorita pues lo que está en auge pues es que las constelaciones, la astrología, todo lo que viene siendo lo chamánico, se presta para todo esto, ¿no? Yo en lo personal lo he vivido 2 veces, Daniela apenas se está enterando. La primera vez fue de niña. Yo de niña, mi madre y una tía con la que nosotros vivíamos se metieron como a una comuna que en aquel momento era Osho el que estaba con todo lo que da, pero eso era una Sodoma y Gomorra, ¿no? O sea, el pretexto, lo que ellos decían era que Osho decía que todos con todos y que así se daba el amor. Entonces yo recuerdo perfectamente de niña cómo nosotros nos encerraban en un cuarto, porque los niños estaban ahí, y nada más se veía desfilar a la gente que entraba a los cuartos para tener relaciones. Ahí ya es un claro abuso de niños, porque éramos niños los que estábamos ahí. Yo en ese momento nos llevan también a una comuna en Morelia y también se sabía cómo el jefe de la comuna tenía relaciones con las diferentes mujeres que se acercaban. No sé, no puedo hablar de lo que no vi. Yo nunca vi a las personas que a mí me cuidaban en esa situación. Y también hubo casos de pedofilia. Hubo casos de pedofilia en ese instante. Esa fue mi primera vivencia y desde ahí yo quedé como que muy choqueada con lo que viene siendo todas las terapias alternativas y me rehusaba a entrar en ellas por esa parte. Posterior al tiempo, pues ya fui conociendo, no me gustaban los psicólogos también porque pensaba que lo único que querían era sexo, debido a que mis tíos o los tíos en ese momento eran psicólogos, ¿no? Y mi segunda experiencia
La tuve hace no más de 2 años. Aquí sí, como tal cual. Yo tuve una pareja que era un astrólogo, que es un astrólogo, y él usa, no digo que usaba, usa la astrología para lo mismo, para tener relaciones sexuales con mujeres. A mí en lo personal me fue bien porque a mí me hizo su pareja, me puso casa, pero él lo buscaba con un segundo fin, que era la imagen que yo le daba, al mismo tiempo lo que mi energía representaba con la unión de nuestra sinastría astrológica, ¿no? Fue un proceso donde yo me enteré de 10 mujeres extras a mí en el mismo rubro. Yo tengo mensajes, correos, fotos, audios de cómo me trataba. Él abusó de mí, siendo parejas aún así, abusó de mí una noche. Perdí dinero y perdí muchas cosas en esa relación. Yo no lo voy a evidenciar, las personas que me conocen saben que su nombre empieza con V, su apellido empieza con U y el segundo es con D. Entonces ahí ya con eso les doy la entrada, ¿no? Para que no confíen en ese astrólogo que dice ser, que te envuelve en base a tus, ¿cómo decirlo, Daniel? A tus heridas, porque todo es en base a tus heridas. Entonces, Daniel, pues, ese es mi intro y al final te lo voy a dejar todo a ti para que nos expliques a qué se debe todo esto y cómo es, por qué. Yo nada más tengo 2 preguntas. ¿Por qué hay gente que aún sabiendo, porque yo sí hice un post en otra página que tengo, donde evidencié todo lo que me hizo, más aparte, obviamente yo tuve la oportunidad asumo lo que me corresponde, el 50% que me corresponde, porque sí después generé algo, porque la gente sigue hablándole a ese tipo de personas, hasta trabajando con él, y por qué sus exparejas, que yo sé perfectamente que vivieron lo que yo viví o cosas peores, siguen con él como terapeuta, entre comillas, porque es otra, no está titulado, gente, de una vez les digo, no tiene título. Como pareja siguen ahí, y él me decía eso, él me decía, todas mis exparejas siguen conmigo y siguen viniendo y todas están aquí. O sea, porque me decía, no, yo ya no voy a, no, olvídate, le decía yo. Y él me decía, todas aquí están, así con aquella seguridad. Bueno, qué tema, ¿no? O sea, el abuso en ámbitos espirituales. Es muy común, como estábamos diciendo recién, existe de diferentes maneras, se involucran diferentes parámetros, como puede ser el dinero, el abuso sexual, el abuso emocional, que quizás es lo más relevante también, porque en definitiva el dinero, salvo que sea una estafa majestuosa, el dinero se va y viene, ¿verdad? Pero una vez que vos tenés un abuso sexual o emocional, ya no es lo mismo, porque estás sufriendo una intromisión en todo lo que es tu mundo, tu energía, que eso después es una herida bastante fuerte, ¿no? Que va a costar mucho trabajar. Entonces, acá lo que tenemos que, para tratar de entender este tema, yo creo que lo que tenemos que más o menos definir es el tema de qué es lo que entendemos por espiritualidad, porque parece ser que espiritualidad ahora es cualquier cosa, ¿no? Es todo. Y en realidad, si nos ponemos exquisitos con el concepto, con la palabra, verdaderamente no, estamos viendo muchas de las cosas que se han relatado, las que relataste vos. Yo tengo montones de anécdotas también de gente que ha atendido, de que han estado en grupos sectarios, en grupos también mezcla de astrología, magia, ocultismo, esoterismo, sexo solo. Acá en Uruguay había una secta sexual exclusivamente dedicada al sexo, ¿no? Pero donde el líder
eran europeos mayormente, o sea, gente que se había venido de Europa para tener todo ese mundo oculto en un balneario de Uruguay, y el líder ejercía un dominio psicológico sobre todas las personas, terminó acusado no de un tema sexual, terminó acusado y procesado por reducción a la servidumbre, que es una figura delictiva que hay acá en Uruguay, que es como una especie de esclavitud psicológica. Le sacaba los pasaportes a la gente que eran europeos, no se podían volver a sus casas, les cobraba las rentas de lo que ellos tenían de Europa, entonces les controlaba el dinero, todo ese tipo de cosas que no involucraba ahí no había religión en el medio. Era simplemente una persona que seguían, estas personas, lo único que tenían era un tema con la alimentación, que eran crudívoros, ¿viste? Esa gente que come todo crudo. Pero no había ninguna connotación religiosa ni espiritual. Acá no se seguía ningún dios, ni se seguía ningún tipo de doctrina religiosa. Era la figura del personaje que tenía un magnetismo tremendo y que los tenía todos dominados con eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso, tenemos que ver a qué le llamamos espiritualidad. Cuando vemos muchos de los casos, son en algunos casos coaching psicológico así un poco artesanal, que se hace con algunas cosas muy movilizadoras. Eso no tiene nada que ver con lo espiritual, porque lo espiritual, para que sea espiritual, tiene que haber una conexión con nuestro espíritu, con lo que se entienda que es el espíritu. Acá no importa si creemos o no creemos en el espíritu, lo que sí importa es definir los parámetros, es decir, bueno, espiritual es cuando hablamos de que hay sí una concepción de que hay un mundo espiritual en el cual tratamos de contactar, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando ya lo metemos en el ámbito psicológico o astrológico, o de esto, como te decía hoy, sexual solamente, no, espiritualidad. Y eso está bueno también tenerlo presente para separar un poquito los tantos. O sea que vamos a encontrar, distinto es el caso de Hoyo, ¿verdad? O las comunas de Hoyo, porque ahí sí hay una filosofía espiritual de fondo. Podemos estar de acuerdo o no, pero hay un planteamiento, ¿no? Pero en estos casos que estamos hablando son, acá por ejemplo en Uruguay también había una secta de un psicólogo, que también era una secta basada en su dominio sexual sobre las pacientes, y no tenía ningún componente espiritual también, porque acá entramos en el tema de lo que el concepto secta también ya no se usa mucho, se usa en grupo de manipulación, ¿verdad? La idea es cuando vos tenés un personaje que es muy manipulador, un narcisista con una personalidad avasallante, y personas que llegan a ese sujeto, que puede ser un terapeuta, un coach, un gurú sexual, o vaya a saber qué, lo que sea de momento, y la gente de alguna manera deposita todas sus expectativas, esperanzas y deseos y ambiciones también, porque también, si vos escuchás algunos relatos, vos entendés que hay gente que deseaba obtener cosas a través de esos vínculos, ¿no? Claro. Pero obviamente estamos hablando de personas que están muy vulnerables emocionalmente, entonces llegan al sujeto hipotético, y se establece un grupo donde empiezan a haber mecanismos de manipulación. Yo he estado en grupos esotéricos también, completamente sectarios, o sea, cuando tenía 20 años estuve en una secta también, o sea que conozco bastante bien el asunto, sé cuando el sujeto se presenta como el elegido de los dioses, se cambia el nombre, ¿verdad? Y después ya aquello es un derrape total, porque ya uno puede llegar a creer cualquier cosa, cualquier tipo de disparate que esta persona diga, es creíble, ¿verdad? Es una cosa que no se cuestiona, ¿no? Pero acá, por eso te decía, me parece que lo más importante para nosotros tratar de dar un poco de luz a la idea de por qué existen estos abusos en el mundo de la espiritualidad o en el mundo de las búsquedas que el ser humano tiene, es cuestionar la búsqueda. ¿De dónde viene esa búsqueda y qué es lo que la persona está buscando? Yo te diría, como decía el gran maestro Krishnamurti, la primera pregunta que usted tiene que hacer es ¿qué es lo que usted quiere de su vida, verdaderamente? ¿Qué es lo que quiere, no? Porque hay relatos, sí, yo quería ir al retiro para que me despertaran el Kundalini. ¿Y qué es eso? ¿De dónde sacó esa información?
¿Qué es lo que cree que es ese Kundalini? ¿Qué es lo que cree que le va a pasar si despierta eso? Claro. ¿No? ¿Y por qué de alguna manera la idea de acostarse con el maestro cree la persona que si lo hace, entonces se va a convertir en una elegida o vas a saber en qué? ¿No? ¿Por qué creen esas cosas? ¿No? Y si no es un tema sexual, puede ser un tema económico también. Hay abusos económicos, ¿no? Donde se les pide dinero a la gente pone dinero, pone joyas, pone terrenos, tierras, o sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que lo motiva interiormente a decir, bueno, yo estoy en esta comunidad y si me piden Hacer lo plata? que sea. Sí, sí, yo me acuerdo que tenía un compañero que le decía, a mí si me piden que yo me tome un vaso de petróleo, yo me lo tomo porque yo confío ciegamente en el gurú. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando vos tenés ese tipo de psicologías, tenés que empezar a ver qué es lo que está pasando realmente de fondo, ¿no? Y ver también las propuestas. Tenemos que usar nuestro discernimiento, ¿no? Escuchar. Yo siempre digo que hay una parte en nuestro ser, no es una parte, es nuestro ser mismo, ¿no? Que tiene esa sabiduría natural, innata. Nosotros tenemos que escuchar eso, escuchar, ¿no? Hay gente que si vos escuchás tu sabiduría natural, la mirás en YouTube y ya te das cuenta. Ya te Sí, sí, das sí. cuenta por dónde viene, o sea, intuitivamente, y si no tenés mucha intuición, pongámosle que te cueste conectarte con eso, observemos el discurso. Muchos discursos de estos que estamos hablando son muy totalitarios, ¿viste? Son discursos de un grado de absoluto tan grande que son irreales, ¿sí? De ahí la figura del iluminado, el que se las sabe todas, el que las tiene todas, es un sujeto absoluto, no existe una persona así, es una cosa irreal. Pero de alguna manera ese discurso gana y muchas personas enganchan con esa figura y claro, el personaje que asume ese papel aprovecha. Acá hay dos o tres detalles, ¿no? Porque siempre que me han pedido hablar de este tema, tenemos algunas aclaraciones que son importantes. Una cosa es el chanta, acá le decimos chanta, el estafador emocional, digamos, que es el que tiene, digamos, la habilidad de engañar a toda esa gente y lo hace porque es un chanta, ¿no? Y otra cosa es la persona que trabaja con otras cosas mágicas, que mueve energías, y no es un chanta. Es una persona oscura, que no es lo mismo. Tiene una Exacto. agenda. Tiene una agenda, ¿no? No es ningún tonto, no es un chanta. Sí, sabe Es lo una, que está haciendo, pues. ahí está. Es una persona con un propósito, con un trabajo específico que está haciendo, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar esas cosas. Uno es el que se quiere aprovechar de la gente, sacarles plata y acostarse con todas las discípulas, y otra cosa es el que tiene una agenda, por decirlo así, propia de cosas más oscuras, que lo que está buscando, además de todo eso, es movilizar otro tipo de energías, ¿no? Generar ciertos vínculos, generar ciertas cosas. Existe mucho ese tema, como decíamos recién, de cierta sumisión de la voluntad de la gente a esa figura, ¿no? Esa figura es alguien que dice algo y es irrebatible, no se le puede cuestionar, ¿sí? Y todo eso en realidad está cada vez más alejado de una espiritualidad que tiene que ver, si nosotros vamos a la fuente, que es una buena consulta, las fuentes de las tradiciones espirituales, cualquiera, cristianismo, budismo, hinduismo, taoísmo, si vamos a eso, ¿qué es lo esencial de todas esas tradiciones? ¿No? El desarrollo del corazón, la compasión y el amor. Si vos medís con esa vara todo esto que es un gran desorden, un gran caos, te vas a dar cuenta lo alejado que está de esa propuesta original de todos estos seres que vinieron antes, hace siglos, y plantearon una espiritualidad. O sea, estamos hablando de que te hablaron de desarrollar el amor, la compasión, no, nada, no es una cosa
grupos de técnicas, terapia de shock. La espiritualidad además no es una terapia. Eso también es un detalle que hay que tenerlo presente, ¿no? Una cosa es la terapia y otra cosa es la espiritualidad, no es lo mismo. A Claro, veces se está mezclando todo, por ejemplo, ¿no? Porque también vivimos en una sociedad que toma las cosas de Oriente, sobre todo a esas tradiciones, y las transforma en un producto de mercado, y como pasó con el mindfulness, por ejemplo, ¿no? Que es tomar la meditación budista, que tiene que ver justo con eso que yo te decía, ¿no? La compasión, el amor, el desarrollo del corazón, el octuple sendero de Buda, la recta acción, hay todo un código de ética alrededor, y lo transformaron en un producto de mercado antiestrés. O sea, claro, eh, eso es bien la cultura occidental, sobre todo yanqui, ¿no? Que transforma todo. Lo mismo que hicieron con el Tao del Amor. El Tao del Amor, que tiene lo mismo, tiene que ver con el desarrollo espiritual, con la conexión con la paz del corazón, un montón de cosas, y se transformó en un grupo de técnicas para ser multiorgásmico. O sea, no es el objetivo de la enseñanza de la alquimia del Tao del Amor, ser multiorgásmico. O sea, sí está contemplado el goce y todo lo demás, pero el fin es otro. Y así podemos elegir cualquier cosa y vas a ver que pasa lo mismo. Todo se transforma en un producto, en algo superficial, que es consumible, porque nos estamos volviendo como somos así como seres que consumimos, ¿no? Y lo que hacemos es consumir cosas así, como se dice, light, ¿no? Cosas edulcoradas. claro. Y todas esas tradiciones espirituales tienen una profundidad enorme, tienen una complejidad, o sea, han trabajado durante miles de años con la mente humana, con el corazón, o sea, no se pueden reducir a eso, a esas cosas, a esos packs que nos están vendiendo. Pero claro, la desesperación del ser humano de hoy por encontrar un momento hasta de armonía y de paz nos lleva a comprar cualquier cosa. Y Claro. estamos comprando estos personajes nosotros, por eso te digo, la pregunta es, ¿qué es lo que estamos buscando realmente? ¿Qué es lo que estamos buscando y por qué creemos que adentro nuestro no está? ¿Sí? Porque también acá hay una regla de marketing también, una regla de marketing que es muy sencilla para vender, que es, yo tengo algo que te puedo dar que tú no tienes. Que Ven a mí y que cómpralo. necesites, ¿no? Claro. Porque eso es cosa, de un tiempo para acá, ¿no? O sea, bueno, yo tengo memoria de mis 40 no, de hace 32 años, 38 años, ¿no? Yo creo que fue cuando empezó muy en auge lo que viene siendo la metafísica. Yo me acuerdo en ese momento de la metafísica, era como que el boom de todo, por todos lados. Yo me acuerdo lo que era el budismo en aquel tiempo y el feng shui fue cuando empezó, ¿no? Pero yo siempre he visto cómo esa parte exagerada de cobrar algo, y a mí eso es lo que no me llamaba y que siempre me cuestionaba el por qué. Yo me acuerdo que desde chiquita yo siempre les decía, pero es que Jesús no hizo las iglesias, pero es que ¿No? Jesús no decía, no predicaba en un templo, él predicaba en la naturaleza, y todo el mundo se me quedaba viendo así con cara de que, ¿qué onda con esta niña, no? En diferentes religiones, como yo he visto cómo es el amasamiento del dinero, ¿no? Entonces, siento que desgraciadamente desde que se inició el vendernos la espiritualidad, que pudo haber sido desde que Pedro hizo la iglesia, ya no las vendieron distorsionada. O sea, ya nos vendieron la espiritualidad, no como Jesucristo la vino a predicar, o Buda en este caso, que son los más, más representativos, ¿no? Pero sino que desde el hecho siempre fue, danos porque Dios nos dijo que nos dieras. Y se le unen todas estas porque cuando empiezan las constelaciones, yo me acuerdo que costaban un dineral y la iglesia las traía. O sea, la iglesia católica la que vendía las constelaciones, y llegaban a costar hasta 25,000 pesos, 70,000 pesos aquí.
¿verdad? Entonces ya desde ahí te estás dando cuenta que tenemos todos una idea muy distorsionada de la espiritualidad. Cuando también vas a sesiones de terapias y eso, que la gente llega para querer solucionar la infidelidad, el que te van a dejar, el que no te quiere comprar un carro, y me incluyo, porque en algún momento fuimos la que quería que me cambiara un carro en mi empresa. Entonces, ¿a qué grado hemos caído en ese consumismo y querer que un tarot, que una carta astrológica, que tú chamán, que tú, Daniel Curvelo, me digas en qué la estoy regando o qué necesito hacer para que pues que no me vaya mal económicamente o con la pareja? Pero me di cuenta que el común denominador en todo mundo andaba buscando el amor. O sea, Claro. todo en ese mundo de gente que me ha tocado observar, al final la búsqueda era o encontrar el amor o conservar el amor. Y yo me Sí, decía, ¿nos damos cuenta que lo tenemos nosotros? claro, también hay la búsqueda en general está surgiendo desde las heridas infantiles, ¿no? O sea, no, yo no digo que no existe una búsqueda verdadera, pero la búsqueda en general, la que conocemos nosotros, la mayoría de los casos, por lo que se ve en los resultados, viene de las heridas infantiles. ¿Y qué es lo que vos buscas muchas veces en eso? Un padre y una madre. Está buscando eso. Por eso el arquetipo del gurú tiene tantas seguidoras, porque muchas veces esas seguidoras lo que son niñas de papá que no resolvieron el asunto. Y lo mismo pasa con los varones, ¿no? No es solo un tema de mujeres, es lo mismo con los varones. La necesidad de un padre, la necesidad de un montón de reglas, porque verdaderamente la espiritualidad es una conexión muy íntima, muy secreta con uno mismo, que eso, si vos que citabas a Jesús, cuando él habla, ¿no? de la acción, de cuando uno hace una acción, que no ande diciéndosela a todo el mundo, porque tu padre que está en secreto es el que la mira y sabe. Y ahí está la verdadera espiritualidad, en ese contacto secreto con uno mismo. Eso no se puede vender. Podremos vender instancias para ayudarnos, el tiempo que gasta el terapeuta y todo lo demás, pero verdaderamente la espiritualidad no se puede vender. Es un contacto íntimo de uno con uno mismo. Ni siquiera capaz que ni siquiera se puede enseñar. Porque dicen que la enseñanza más Buda, cuando la enseñanza más directa que dio Buda fue a su discípulo Kasyapa, y lo único que hizo fue entregarle una flor. Le entregó una flor, Kasyapa tomó la flor y comprendió la esencia del budismo. Y ahí fue el sucesor de Buda. No recibió nada, no le dijo nada, no le transmitió ninguna letra. Fue el momento de la flor. Fue ese momento en que se vivió intensamente y fue eso. Entonces, muchas veces se dice que verdaderamente la espiritualidad no se puede enseñar como un algo. Es una transmisión del alma. Vos podés ir a un retiro, sí, y capaz que sí, te abrís a la experiencia, tenés una experiencia, o como te puede pasar sola en una playa también, ¿sí? Porque depende de tu apertura. Así es. ¿Sí? Después puede pasar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Entonces, creo que tenemos que ver eso, ¿no? Cuestionarnos realmente, bueno, cuando estamos hablando de espiritualidad, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Porque si no, se mezcla mucho todo esto de las terapias, los coach y los retiros de ellos de shock, donde toda la gente llora, se tiran al piso y tienen unas catarsis geniales. ¿Qué estamos buscando verdaderamente, no? O sea, y como te decía, ¿no? Hay de todo tipo y color de grupos de manipulación, o comúnmente llamados sectarios, donde están llenos de dogmas, todos tienen la verdad, todos saben todo lo que va a pasar, el gurú es incuestionable. Y lo más importante, recuerden, los que nos están mirando y los que van a vernos después, es cómo nos sentimos con nosotros mismos, la conexión, porque el ser, el espíritu ya está en nosotros, no va a venir de afuera, nadie te lo va a dar,
ningún taller, ni ningún retiro, ni nada. Lo que te puede eso es ayudar a conectarte un poco más que conectarte, recordarte, por decirlo de alguna forma, ¿no? Recordar ese sentir que siempre está en cada uno de nosotros. Pero no entreguemos nuestra libertad, ni nuestra dignidad, ni nuestros deseos en el sentido de fondo, verdaderos, ¿no? De anhelos espirituales a gente, porque eso ahí ya tenemos que empezar a sospechar, ¿verdad? Cuando ya se nos dice, ay, no, si te vas de acá, te vas a perder. Eso te lo dicen en casi todos los grupos estos esotéricos y todas esas cosas, ¿no? Ahí ya te está demostrando que es una manipulación. Si te vas de acá, entonces vas a perder, te va a agarrar el mundo y te va a comer y te va a consumir con todas sus cosas, ¿no? Claro, mientras me está consumiendo el líder de la secta, ¿no? Sí, fíjate, una de las cosas que él usaba era, obviamente, cuando tú ibas ya, él ya tenía tu información porque él manejaba un formato donde, si quieren saber qué onda con su carta, mándenme sus datos, ¿no? Entonces ahí vamos todo el mundo a mandar los datos. Él, obviamente, esta es una especulación mía, pero como yo sé que no estoy tan errada, porque él hacía una sinastría y él veía a quién le funcionaba y quién no le funcionaba. A mí él nunca me cayó, o sea, cuando él llegó al lugar donde yo iba, nunca me cayó. Fui a un curso de él y dije, bueno, se sabe. Pero ya cuando yo iba a cumplir 40 fue cuando se me ocurre ir con él a una cita y es cuando él hace un proceso, fíjate. O sea, él ya sabía que yo ya tenía una herida de papá, de abandono, pero él hace un proceso con unas orquídeas y te dice que las tienes que meter en luna llena o en luna nueva, mejor dicho, para activar ciertas cosas. La orquídea que venden en el súper normalmente, y eso ya después me lo dijeron, está justamente hecha para que a cierto tiempo se caiga y se muera. Las flores. Entonces, curiosamente, él te marcaba el tiempo que curiosamente la orquídea se caía. Entonces, como se caía y él ya te sacaba de su cita con el miedo de tu pasado, porque lo que te sacaba era el karma, que tú fuiste una asesina, que tú hiciste esto, que tú hiciste aquello, y tienes que pagar, tienes que hacerte responsable. Entonces tú en tu búsqueda de espiritualidad decías, es que tengo que pagar mi karma porque yo maté a 800,000 gentes y tengo que ver cómo lo voy a hacer en esta vida, ¿no? Entonces se te empieza a caer la orquídea y dices tú, a la madre, mi karma, y viene, no, no, y ahí vas otra vez directo como abeja con él. Y de hecho, a mí se me empiezan a caer las orquídeas y yo le marco por teléfono o le mando un mensaje y le dije, se me está muriendo la orquídea. Y obviamente yo me acordé de todo lo que me había dicho de mi pasado y era mi miedo a que obviamente te da palabras así como, ten cuidado, no hagas esto, no te metas en estas cosas. Y yo decía, pero ¿por qué si yo no me meto en esas cosas, no? Pero llega un momento en que la vida obviamente te pasa como que una situación y lo hilas luego a esa recomendación. Y como se supone que él sabe, pues ahí vas, ¿no? Entonces, aún así, yo no conectaba, pero era más mi miedo de volver a cometer los mismos errores o de que me volviera a pasar mis carencias o las situaciones problemáticas que tuve, que no quería que mis hijos las volvieran a vivir, que ahí vuelvo con él a una cita, a pesar de que él no me generaba, porque desde la primera cita me coqueteó y yo ya sabía que él estaba con una amiga. O sea, a mí desde la cita 1, él me coqueteó. Ya en la cita 2 ya fue muy directo, o sea, el coqueteo ya fue como, eres qué hermosa, ríete, que no sé qué. Entonces, ¿qué miedo con este? Entonces, cuando a mí me detectan el cáncer es cuando él se mete. O sea, y de hecho él me lo decía, si yo estoy contigo es porque te dio cáncer, porque yo no estuviera con la Violeta normal. Claro, porque la Violeta normal no le iba a dar entrada. O sea, entró con una Violeta vulnerable y en el piso creyendo que se iba a morir. Entonces, usan toda esa parte, lo que tú acabas de decir, para generar ese enganche. Y desgraciadamente, como no tenemos las heridas trabajadas y nos dicen algo así, parece que les abrimos la cuenta y la chequera y lo que sea.
porque te dan o sea, te tocan el talón de Aquiles totalmente, y como lo dicen en el video que me mandaste, o sea, la chava es muy clara lo que ella dice, porque todas las situaciones que ella dice es que yo lo que quería era como que, ay, tener una relación con él porque a lo mejor siento que algo me va a ir bien. A mí lo que me pasa es que yo, ay, voy a tener un amigo astrólogo, qué chilo, o sea, pero al mismo tiempo o sea, pero me coquetea, ¿no? Yo sí le Claro, paré el alto muchos meses hasta que ya después definitivamente caí, porque son muy inteligentes, saben cómo envolverte. Entonces, sí siento que a mí yo me responsabilizo es que yo no había trabajado mis heridas, y por no haber trabajado mis heridas, permití que alguien me abriera las heridas nuevamente, me hiciera sentir ese dolor, lo usara para atraparme, pero posterior lo usaba para manipularme y lastimarme. sí. Eso, mira, yo he atendido varias personas que tuve de estudiantes y acá había un grupete también así medio sectario de un profesor de yoga que no es de acá, es europeo, y había formado como un grupo tántrico, obviamente, con toda la connotación que tiene con la sexualidad y todo eso. Y una de las personas que había quedado enganchada con esa situación, yo le preguntaba, ¿por qué seguís yendo, no? ¿Por qué no cortás con eso? Y me dice, no, lo que pasa es que tienen mucho conocimiento, yo quiero acceder a ese conocimiento. Bueno, entonces, ¿hasta cuánto tiempo o hasta qué precio estás dispuesta a pagar, no? Porque son personas que después, si querés te paso el link, están denunciados en Europa por todos lados, tienen un montón de conductas que acá, que vos mirás el video, es gente de Holanda, de otros países que te cuentan lo que hacen, y cuando te cuentan, si yo que conocía el caso acá en Uruguay, era exactamente igual el relato del holandés con lo que estaba pasando acá, ¿no? Entonces, y sin embargo, cómo las personas abrimos la puerta a este tipo de personajes por esa vulnerabilidad y sobre todo porque depositamos un poder afuera nuestro, creyendo que nosotros no tenemos ese poder cuando no es cierto. Y verdaderamente una espiritualidad que sea coherente y verdadera, lo que va justamente a apuntar es a que vos descubras tu poder interno, a que vos seas libre, seas una persona libre, libre de dogmas, de creencias, de cosas extrañas que no te dejen ser feliz y mucho más libre de personas que de alguna forma puedan aprovecharse de tus vulnerabilidades, ¿no? O de tus heridas, ¿no? Cuando nosotros también yo publiqué el otro día un escrito de Jeff Foster cuando él habla de los usos de los clichés espirituales, ¿no? Por ejemplo, el cliché que usaría mucha gente para tu situación, que es lo que usó también la muchacha que contaba la persona que se aprovechó de su vulnerabilidad, es porque lo tenés que pasar, porque tenés que pasar por esa experiencia, porque en realidad no te abrís, pero sos vos la que te buscaste la experiencia, lo que tenías que pasar y todas esas cosas que son una incoherencia gigantesca, porque con la misma argumentación que te dicen, ¿verdad?, de que vos pasaste por esa experiencia negativa porque la elegiste, yo te puedo decir, bueno, ahora vos elegiste que yo te venga a criticar también y te venga a poner esto de frente para que lo veas. Vos también lo elegiste, entonces, si vamos a jugar con eso, bueno, elegiste que te quemen en YouTube, elegiste que te denuncien a la policía, elegiste también vos. Mirá qué Claro. lindo, ¿no? O sea, ya que estamos, usemos el cliché para el otro lado. Y hay que tener cuidado con eso, porque muchas cosas de esas se dicen porque son creencias que todo el mundo repite, pero nadie las vio. No es una experiencia íntima de la conciencia, ¿viste? Claro, de hecho, obviamente a raíz de ese video que me mandaste, pues lo busqué en internet y ahorita ya sacó un comunicado diciendo que él por el momento no va a hacer ninguna declaración. No, suelen hacer ese tipo de situaciones, obviamente están súper mega asesorados también en
Guadalajara, Jalisco, hubo un caso de un terapeuta muy famoso, creo que hasta era el terapeuta de Guillermo del Toro, donde también tenía una situación con niñas jóvenes, o sea, con pacientes que les llevaban a sus hijas en algún momento como para que las tratara y terminaba en relaciones sexuales con las niñas, o sea, con las chicas, desde edades adolescentes, ¿no? Y es el mismo modus operandi. Se encuentran como también con mujeres, eso es algo que yo siempre no he entendido, cuando tienen mujeres que los ayudan, porque yo ahorita, Violeta, después de un año de introspección que he hecho al llevarme a estar en esa relación, obviamente yo analizo, ok, yo quería aprender, yo quería conocer y desarrollar mis dones, pensé que era una maestra y no lo fue. Y obviamente también tenía una necesidad muy grande de una pareja, ¿no? Pero hay mujeres que los ayudan a atrapar a ese tipo de personas que también están. Yo creo que nosotros así como sentimos que el hombre nos es infiel, también sentimos cuando un hombre nos está pidiendo algo para su beneficio. Él a mí me decía, tráeme a tus amigas, cuando todavía no éramos pareja, tráeme a tus amigas y así yo te voy dando cosas gratis, me decía. Y a mí nunca me nació llevarle a mis amigas. Ya cuando fui pareja de él, les llevé a mis amigas, pero cuando terminé con ellas, yo le hablé a todas mis amigas y les dije, me pasó esto y esto, ustedes deciden. Yo no digo que el Señor no sepa, pero sí sabe, pero lo usa así. Mucha gente todavía lo sigue, a pesar de lo que sabe, o sea, pero esas mujeres que se enganchan, y vamos a hablar del caso también súper mega famoso de Estados Unidos, donde también que están involucrados hasta la corona inglesa, cuando tienen una pareja que también genera ese abuso espiritual, y que a veces uno confía porque hay una mujer ahí. Esa parte, ¿cómo la podríamos nombrar, Daniel? La Sigue mujer también. siendo lo mismo, es una manipulación y abuso. Lo que pasa es que el tema es que a veces siempre pensamos que son hombres los abusadores, pero han habido casos de mujeres también, ¿verdad? De mujeres que hasta que tenían una especie de harén, pero con hombres. Y cuando vos decís cuando la mujer es como la que secunda a el sujeto. Eso también han existido. Lo que pasa es que ahí lo que puede jugar en la psicología de la persona, que no sabemos exactamente qué es, pero podemos aventurarnos a creer que haya la idea de que es la que está apoyando al maestro, porque ahí vos no te olvides que está la figura famosa del gurú, del maestro, el hombre que se la sabe todas, y si tú sos la esposa del maestro, es como que sos la esposa de Dios, desde el punto de vista de esa absolutez, digamos así, psicológica, donde el hombre, este sujeto, es el hombre absoluto, el que se la sabe todas, el que tiene línea directa con Dios. Si vos sos la mujer de ese hombre, sos casi que la mujer de Dios en la tierra. Y eso a veces nos cuesta entenderlo porque nos parece una locura, ¿verdad? Nos parece una cosa completamente delirante, porque es delirante. Pero en ese mundo, donde las personas se mueven en esos parámetros, encaja perfecto con también las heridas de estas personas, ¿no? Que son lo que no son ningunos sanos, por supuesto, no son personas sanas psicológicamente, ¿no? Entonces, parte de las heridas de ellos los llevan a ejercer ese tipo de relaciones de dominación y buscar el abuso sobre otras personas, ¿no? Entonces, por ahí viene un poco la mano, ¿no? O sea, quieras o no, sos la número 2 del universo. Es la Eva, ¿no? O Claro, sos la Eva cósmica, sos. la Eva cósmica. Fíjate Claro. cómo nuestros arquetipos, según nosotros no los tenemos activados, pero a la hora de ciertas cosas se activan inconscientemente y nos enganchamos, ¿no? Nos enganchamos en algo. Y por eso nosotros hacemos este tipo de programas o de encuentros para que la gente pueda darse cuenta de las diferentes formas que hay y que
mucho ojo, como decían en algún comercial antes aquí en México, o sea, ve mucho el contexto, ¿no? El contexto, o sea, un terapeuta tiene un código de conducta, como los doctores, obviamente, claro, rompen en muchas ocasiones, pero no lo haces con 20 de tus clientas o 20 de tus pacientes, o sea, no tienes un modus operandi porque él tenía hasta un proceso para dejar a la persona, o sea, yo le descubrí absolutamente, porque yo soy muy metódica, entonces yo quería entender qué se me había pasado, o sea, en qué momento me envolví tanto, entonces obviamente me di cuenta que no estaba titulado, me di cuenta que hacía copy-paste de todo lo que él mostraba, o sea, nada era de su auditoría. Bueno, eso es una cosa también, eso que decís, por ejemplo, en esta otra que estuvimos hablando en el video que yo te mandé, el personaje si vos mirás las cosas que escribe, hay cosas que están copiadas de otros, de maestros verdaderos, ¿no? Y que él las pone en forma absoluta, ¿no? Cuando tú abres la mente, entonces todo el universo cambia. Y eso que parece que es una cosa que una vez que pasa toda tu vida, eso no existe verdaderamente. Porque es un relato absoluto de una situación hipotética, de una experiencia, ¿sí? O sea, de alguien que no la tuvo, porque te das cuenta que no la tuvo, la está repitiendo de otro lado, ¿no? Entonces, pero esas cosas las usan para encantar a la gente. Entonces todo el mundo dice, ay, qué maravilla lo que está diciendo, cómo me llega, cómo me toca el corazón. Y sí, te toca el corazón porque hay una parte que lo dijo un maestro de verdad. ¿Se cortó? Sí, estaba mirando, sí. Bueno, te decía eso, ¿no? Que mezclan todo y bueno, utilizan mucho la copia de lo que dijo uno, lo que dijo otro, y son muy buenos intelectualmente, entonces te transmiten Sí, todo y vos decís, pa, qué brillante lo que está diciendo, qué maravilloso. sí, de hecho, a mí me pasaba que yo, o sea, yo leía los libros y yo me decía, ay, ya, y le preguntaba, oye, ¿por qué dices esto si aquí dice esto? Y se enojaba, se ponía como loco, me decía, mis libros no se prestan, no esto, o me tocaba que estaba escuchando, por ejemplo, él tenía como que se ponía a escuchar videos en la mañana y de eso sacaba lo que iba a hablar, o sea, de lo que otros astrólogos hablaban, él sacaba lo que iba a hablar, o sea, no era nada de su auditoría, o muchas cosas yo se las dije, o sea, oye, ¿por qué no hablas de esto? Oye, ¿por qué no hablas de aquello, no? Pero una vez me acuerdo clarito cuando le pregunté, yo estaba escuchando a Pablo Flores y le dije, oye, ese astrólogo habla muy bien, ¿quién es? Y me dijo, ay, es un chaparrillo bien X que no sabe nada. O sea, demeritaba a muchas personas que hablaban y decían las cosas bien. Bueno, es otro clásico, ¿no? El único que sabe soy yo. Se vuelve, entró una llamada, sorry. Algo que hacía también, por ejemplo, era que si yo le preguntaba, oye, una vez le pregunté, oye, yo me doy cuenta que tú casi no sabes, estás aprendiendo igual que yo, desde la tele, desde los videos. No, Daniel, no le hubiera dicho eso porque a mí nunca me pegó, pero sí me gritoneó, me decía que yo no sabía nada, que me decía, tú no sabes nada, eres todo lo quieres en microondas, me decían, pastilla de microondas y ya quieres que con eso. Y yo nunca lo veía que se pusiera a leer algo, o sea, como yo suelo hacerlo, ¿no? No sé si no que lo hago igual, pero hablaba de algo, pero lo hablaba tan bien, o sea, se lo aprendía tan bien el speech que le creías. O sea, le creías absolutamente todo, pero en su discurso siempre había miedo, siempre algo fatal va a pasar,
algo aquí, los planetas aquello, o sea, así era el miedo, ¿no? Entonces, esa parte era muy importante porque nada era de su historia, todo era copy-paste, aparte de, con horrores de ortografía fatales. Entonces, eso era muy, para mí era como muy chocante porque decía, bueno, ¿por qué no sabe? Ya al final, cuando ya lo cacho y que ya lo encuentro el condón y que ya lo encuentro con todas las cosas y que se lo restriego en la cara, y que él quiso volverme a poner como que volverme a bajar porque yo en un principio no entraba en conflicto, ahí me amenazó, pero todo eso pues yo lo grabé, yo ya estaba súper ya bien curtida, como dicen por acá, y todo eso yo tengo grabado cómo me hablaba. Entonces si yo les pusiera una grabación de él, se van a dar cuenta que de gurú no tenía nada, porque me reclamaba que hasta porque lo había eliminado de redes sociales, le hablaba a otra gente, o sea, me quiso sacar de la casa que yo vivía en ese momento, y hablaba a otra gente mal de mí, como en su momento lo hizo de sus otras parejas, porque a sus exparejas, todas las anteriores decían que estaban locas, que no soportaban, que se habían ido, que por eso se comportaban de esa forma. El típico speech que te avienta un hombre cuando le quiere echar la culpa a la mujer, ¿no? O sea, que la mujer es la loca, o sea, usaba mucho esa parte, ¿no? Sí, bueno, sí, básicamente más o menos parecido a lo que hacen muchos. El tema es que nosotros podamos, para terminar esta charla que estamos teniendo, ¿no? Reconocer dónde está en nuestra búsqueda espiritual, porque acá hay dos o tres cosas que son fundamentales, como te dije al principio, ¿no? ¿Qué es lo que uno quiere de verdad de la vida y de dónde viene la búsqueda espiritual que estamos teniendo? ¿Qué es lo que estamos buscando? Porque hay gente que está sola y en la soledad lo que busca es compañía, no está buscando una espiritualidad, está buscando compañía. Así es. Está buscando un grupo de contención emocional, está buscando pareja en ese grupo. Pareja también. O sea, por eso yo decía, hay un montón de maestros chantas, pero también hay buscadores que no son honestos, que están buscando otra cosa que no es espiritual. Es compañía, búsqueda de contención, pareja, poder, también poder, sentir que tenés poder sobre otros, ¿sí? Entonces eso tampoco es una búsqueda espiritual. Por eso, lo importante es sincerarnos y ver qué es lo que realmente buscamos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Para terminar mi alocución de hoy. De hecho, yo no he hecho ningún taller de tantra con Daniel porque me da miedo hacer ese taller, porque no me gustaría que se englobara en ese rollo por cómo está la situación ahorita. Entonces, Daniel sabe perfectamente que una de las cosas que siempre me voy así como de pian payanito con él, porque o sea, es como la precaución, ¿no? Pero si algo he tenido con Daniel es... Pero bueno, vamos a tratar de armar algo diferente. ¿Te acordás que habíamos quedado? Sí. Entonces, De armar aquí algo. dice Merchananta, no sé de quién hablas, estamos hablando en general de los gurús, entre comillas, Merche, Si no estamos hablando de nadie en particular, estamos hablando en general. ¿qué más por acá? Nos pidieron unirse también a la charla, pero como lo habíamos comentado anteriormente, esta charla pues se hace con Daniel o con cualquiera de sus colaboradores y no es como que global. Pronto vamos a hacer un Zoom donde puedan entrar todos, porque ya he visto que mucha gente nos ha pedido participar en los lives, tanto aquí como en los de Facebook. Entonces yo creo que, Daniel, vamos a tener que aventarnos un Zoom donde puedan participar contigo. ¿Alguna pregunta que alguien más le quiera hacer? Daniel, Pati, aquí nos acompañó Pati Mullen y nos comenta, es que ya cuando se sube mucho nos comentó algo y no lo puede encontrar. Dice, buscamos afuera en otra persona lo que se llama en psicología el ideal del yo. Claro. Entonces, exactamente. Y proyectamos ese ideal en el gurú o en el grupo, y ahí ya está, perdimos la conexión con nuestro verdadero sentir, ¿no? Estamos siempre viendo afuera esa proyección. Entonces, gente, volvemos a lo mismo, dejemos de buscar afuera lo que tenemos adentro. Exactamente.
Bueno, pues Daniel, Bueno, muchas gracias por la invitación. gracias a ti por este gran tema. Como te lo dije, ya la información ya es tiempo, ya tocaba. Nosotros nada más les queremos decir que nosotros tratamos de no caer en ese tipo de guruismo. Nosotros solamente presentamos nuestras formas. Si ustedes se sienten identificados con cualquiera de los talleres de nosotros, adelante. Mucho de lo que nosotros hacemos se da cuenta en los costos. Ahí dense cuenta en esa parte. Ahí es donde te das cuenta si estás buscando el bienestar o realmente te estás queriendo hacer de dinero. No critico a nadie, simplemente normalmente suele haber como que esa ligada a esa parte, ¿no? Entonces ahorita estamos haciendo una formación con Daniel muy padre, que es el Caldero de Bruja, donde nos ha mostrado muchas cosas que sí sabíamos o que teníamos una idea, pero desde un enfoque muy diferente, ¿no? Entonces les recomiendo también cualquiera de los videos que de Daniel anteriores para que lo conozcan. Él también realiza terapias individuales online, entonces el que desee una terapia con Daniel ya sabe por dónde hablamos. ¿Es correcto? Sí. Bueno, muchas gracias, Violeta. Buenas noches para todos. Y Gracias. bueno, nos encontramos en otra oportunidad. Después. Bye, gracias. Chau, chau.